Está bien, ponele. Ahí está, lo que decía el presidente de la Nación. Sobre esto vamos a hablar, sobre esto y todo lo que está pasando en la Argentina. Ya le damos la bienvenida tanto a Santiago Pérez Pons, exministro de Economía de Chaco y ahora diputado de la provincia, también a Marco Terugui, analista internacional, y a Tito Bachmann, ya analista e invitado de la casa. Gracias a los tres por estar. Santiago, arranco con vos teniendo en cuenta esto que hablaba el presidente de la Nación, porque a veces cuesta entenderlo técnicamente, todo lo que quiere decir de la economía. Pero ¿en qué dirección crees vos que estamos yendo? Bueno, hoy se hicieron algunos anuncios, particularmente creo que se está mostrando un nivel de desesperación e improvisación muy grande en el programa económico. La Argentina hace varios años viene con un problema de acumulación de dólares importante, ¿no? Y hoy estamos con una brecha cambiaria superior al 50%, y el presidente, resumido, lo que anunció fue que van a intervenir en el mercado cambiario, como era crítico en momentos anteriores, claro, con los ingresos de dólares que ingresan al Banco Central. Eso todo va a ser vendido para bajar la brecha que hoy existe, ¿no? ¿Qué implicancias tiene un poco esto? Bueno, hoy estamos con un nivel de dólar en términos reales igual al que de Alberto Fernández antes de la devaluación. Sí. Entonces, una vez lo que se pregunta tal vez hubiese asumido el 10 de diciembre, o que hubiese pasado si el presidente asumía el 10 de diciembre y recortaba 25% de las jubilaciones, ¿no? Sí. Y no hacía una devaluación de esta magnitud. Se hizo una devaluación, se ajustó 25% de las jubilaciones, sí, de los salarios, y hoy estamos en el mismo tipo de cambio que antes de asumir el gobierno, ¿no? Entonces, están enfocados y empecinados con el ajuste fiscal, que hoy vemos un poco en la economía, un proceso recesivo muy grande, y creo que los anuncios profundizan este proceso. Bueno, ahora te tiran un buscapié y te dicen que que ya están los CEOs, escucharon a Milei, y ya están los CEOs decididos a invertir. Te pregunto como analista internacional, ¿esto se decide así, de esta manera, digamos, anunciándolo por televisión, sin decir qué empresa, sin decir el monto? Las empresas, ¿cómo uno sabe si realmente están decididas a invertir o no? Si lo que dice es cierto o no es cierto el presidente. Bueno, lo primero sería que Milei precisa fabricar ilusiones. La realidad económica en el país no es la que presenta. Estamos en una economía en recesión, estamos con un dólar paralelo que está aumentando, y los números, amén de sus intentos de mostrar un éxito, no son lo que efectivamente vende. Por lo tanto, tienen que construir algo que está por venir. Y ese algo que está por venir, que no tiene fecha, que no tiene monto, que no tiene nombre, que no tiene apellido, es una fabricación de ilusiones. Yo creo que es imprescindible para él, viéndolo desde su propia situación. Ahora, así no funciona, y evidentemente lo que hay ahora es un país puesto en venta, o el intento de. Creo que el régimen de incentivo a las grandes inversiones es eso, en la Argentina sobre la mesa, e ir a ofertarla, a ver quién quiere un pedazo de este país. Por el momento hay anuncios, y si esos capitales, algunos vinieran, no sería, y eso se ha analizado mucho, para un proceso de desarrollo nacional, aumento de consumo, industrias locales, sería para que se lleven riquezas hacia afuera y quede poco, lo cual es bastante... te mira con cara de, como diciendo... Como diciendo, sí. Es duro, pero es difícil que vengan para duro, pero es real. Lo estás diciendo muy suavemente, digamos. Se puede poner mucho más énfasis en esto. En primer lugar, que están corriendo un riesgo gravísimo por algo que vos dijiste, lo quiero retomar porque es importante. Si uno de los problemas que tuvo el gobierno de Macri durante sus 4 años de gestión fue que generó una gestión de expectativas. Las expectativas eran algo similar, ¿no? Era la herencia recibida, lo que nos dejaron, el próximo semestre, los brotes verdes, y después viene El Salvador, que era el Fondo Monetario, que en ese momento, y lo charlábamos antes, le dio alrededor de 45.000 millones de dólares, que los terminó reventando el Toto Caputo. Por eso el fondo no lo quiere, porque si da el dinero, quiere saber que por lo menos ese dinero va a permitir que después puedan devolver. El fondo es absolutamente consciente que la Argentina, así como está, no puede devolver un peso. El segundo tema es, el riesgo que corre este gobierno es que se convierta como Macri en un gobierno de expectativas. Y van a ser una expectativa tras de otra expectativa, y vamos a tener un modelo que, a diferencia de lo de Macri, que por ahí no
no desarrolló ningún modelo, que no supieron para qué lado ir. A diferencia del de Macri, la única salida que se ve hoy, y el RIGI esto lo demuestra, es un gobierno para el 15% de la población, el 85% de pobreza, profundizar aún más la puja distributiva, profundizarla para el lado de los percentiles más altos, y generar esta realidad que es sálvese quien pueda, y la Argentina, en lugar de ser un país productivo, que como bien dijo Milei, que Dios le dio, porque Dios no da, esto se dio así, pero además hay que saber aprovecharlo hoy, que son las bondades que tiene nuestro territorio, que hay que hacerlas producir, hay que darle valor agregado, y que ese es el modelo que no está acá y que no va a estar en este gobierno, créanlo. Bueno, en relación a esto, nosotros cuando empezamos el programa hablábamos esto, de cómo construye el relato que le conviene al gobierno. En eso, evidentemente, porque podrán ir en la misma dirección que Macri en cuanto a las falsas expectativas, pero son más hábiles para armar los relatos, al menos, ¿no? Sí. Por lo menos hasta ahora, que tampoco va tanto tiempo de gestión, pero hasta ahora está sirviendo. En cuanto a lo económico, Santiago, por ejemplo, tienen armado el castillito del relato de la macroeconomía bien y la inflación que va a la baja según nuestro discurso. Pero si ahondamos en todos los otros datos económicos, ¿qué encontramos hoy? Bueno, principalmente hoy estamos viviendo un proceso de recesión más grande o por lo menos a mayor velocidad que el año 2001, ¿no? Hoy tenemos algunos datos del último tiempo. La inflación en estos 6 meses de gestión del presidente Milei cuatriplica los primeros 6 meses de Mauricio Macri, para que se tenga una dimensión, ¿no? Y eso tiene una caída del salario del 30% para el sector informal, del 25% o del 20% para el sector formal, 140.000 empleos menos en la Argentina, tenemos 50 empresas que se cierran por día, ¿no? Porque esto es producto después de la microeconomía que pasa en todos lados, ¿no? Yo vengo de una provincia donde 400% aumentó la luz, ¿no? Y donde la región del noreste es la que ha reducido un 30% el consumo básico, supermercados, almacenes, ¿no? Hay un problema sobre todo después de un plan de estabilización, tiene que venir un plan de recuperación. Y lo que se anunció hoy va a apuntalar el proceso recesivo. ¿Qué va a suceder en los próximos días? Y vamos a estar escuchando una suba en la tasa de interés. Y cuando eso sucede, porque el mercado lo solicita, comparto acá que las expectativas dentro de la gestión de Mauricio Macri demoraron en caerse. Hoy estamos, ¿no?, con una brecha muy alta, principalmente porque el mercado no está creyendo que el gobierno pueda sostener. El mismo fondo dice, frenen un poco el ajuste. Tengo una pregunta cortita, la respuesta lo más breve posible. Si vos hoy tenés un dólar a 1.500, ¿no? ¿Hay posibilidades que el dólar siga subiendo y que no suban los precios? Porque el gobierno lo que esboza es, bueno, hay un ancla, digamos, la inflación no estamos emitiendo y como no estamos emitiendo, los precios no van a subir. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, a ver, el dólar sigue subiendo, ¿y los precios qué van a pasar? Bueno, a ver, en la economía argentina ellos están evitando una devaluación porque saben que el proceso de devaluación genera inflación. Entonces, hoy su ancla es fiscal y produciendo el relato o continuando con el relato de que baja la inflación. El problema grande es que en la economía real, ¿no?, si no evitan que el dólar por lo menos se mantenga competitivo y generar un proceso de recuperación, la economía no se va a estabilizar. Entonces vamos a ver una caída de los precios, por supuesto, no va a haber una tasa de devaluación porque es lo que anunciaron hoy, que el dólar se va a mantener quieto, pero el proceso de recuperación en la industria, en el comercio, en los salarios, en las jubilaciones, en la cantidad de empleo, principalmente, ¿qué te dicen los industriales? Bueno, el primer semestre nosotros redujimos salarios, ¿no? Y con esto pudimos mantenernos. ¿Qué proceso se viene ahora el segundo semestre? De pérdida de empleo aún mayor. Se ajustaron primero salarios, ahora se junta cantidad. Entonces, el problema que vemos o que varios vemos de este proceso es, está enfocado en el ajuste fiscal, está enfocado en bajar la inflación, pero no hay un proceso de recuperación por lo menos establecido en algún programa económico. Seguimos cortito una cada uno, antes de ir a la tanda. Marco, saber Milei, ¿qué propósito tiene con esto de seguir viajando para todos lados o este campamento de millonarios ahora en estos últimos días? ¿Traer inversiones a la Argentina o instalarse él, seguir instalándose él como la marca Milei? ¿Eso está pasando? Efectivamente está instalando su marca y creo que algunos logros ha conseguido. El acto donde estuvo en Vox efectivamente se proyectó en una corriente internacional
que en realidad no tiene tantos elementos en común, por ejemplo, en materia económica, sino más en materia de lo que son determinadas agendas más ideológicas, antimigrantes, antiderecho, antidiversidad sexual, pero él está construyendo esa referencia internacionalmente que tiene algunas terminales muy fuertes y su apuesta es que en Estados Unidos gane Donald Trump en las próximas elecciones. Y ahí piensa la política y por eso lo vemos a Milei reunido con Bolsonaro y no en la cumbre de Mercosur, donde Luis Lacalle Pou le reclama su ausencia, quiero decir, un socio en términos de orientación ideológica de un gobierno que además criticó fuertemente el Mercosur y quería en algún momento desprenderse de la dinámica colectiva. Pero él está construyendo esa marca. Ahora es una marca de destiempo de lo que está pasando en el mundo. Argentina está en un laboratorio, un experimento, como si fueras un tubo de ensayo de un neoliberalismo en su última etapa. Cuando Argentina vivió el neoliberalismo más fuerte en los 90, había un consenso internacional de una hegemonía de Estados Unidos, una gran corriente que iba hacia allá, y Argentina se insertó en eso como muchos gobiernos de América Latina. De época de Clinton, digamos. Exactamente. Sí. Incluso partidos históricamente más de centro nacionalistas iban hacia ahí. Hoy hay procesos de desglobalización, procesos de acortar cadenas, procesos de ver los aranceles, y acá tenemos un destiempo total, que es realmente poner el país sobre la mesa de venta, a ver quién da más a estas grandes empresas milmillonarias y reducir al máximo la dimensión y la esfera de lo estatal. Me atrevo a decir que hay muy pocos países en el mundo que están pensando hacer eso, porque se sabe que no funcionó. Por eso hay múltiples opciones, salvo esta. ¿Tito? Es cierto que aparte de todo esto, que es real, no tengo nada para agregar, vos hablabas de un relato, y es verdad, tienen un relato. El equipo que arma este relato, que es el que lo maneja es Santiago Caputo, que es un discípulo de Durán Barba, tiene mucho más poder dentro de este gobierno del que tenía Durán Barba durante la gestión de Macri. Y está muy bien armado, tienen la experiencia de un relato que anteriormente fracasó. Lo que ocurre es que la realidad empieza a funcionar. Y entonces, si hoy podemos decir que si Milei sigue teniendo, y hay una discusión con respecto a la imagen, pero mirá, dentro de la discusión que oscila entre 45 y 46% de imagen y 50-52% de imagen positiva, igual es muy alta para lo que está pasando en el país. Acuérdense de Fernando de la Rúa en el año 2000, cuando ajustó el 13% a jubilados, a empleados estatales, a maestros, la imagen le bajó como 30 puntos. ¿Cómo puede ser que mantenga su imagen Milei? Porque el relato está sosteniendo las expectativas y las expectativas sostienen la imagen positiva del presidente. Ahora, en algún momento, ese relato que mata realidad se va a dar vuelta, porque el sol no se tapa con las manos. Si vos querés, después lo discutimos los tres, todos, los cinco quiero decir, después de la pausa. Yo creo que esto va a pasar cuando, si se cumplen estos pronósticos de que en el segundo semestre van a continuar o van a seguir los despidos de una manera importante, cuando la gente pierde el trabajo, ahí se va a dar cuenta de que estos espejitos de colores que le está vendiendo este gobierno, antes de la pausa, un dato importante para no perder de vista. Preocupaciones de los argentinos, ya no es más la inflación. Las principales preocupaciones de los argentinos son, en primer lugar, sueldos y salarios que no alcanzan, inseguridad y desempleo. Claro, lo puso él arriba. Y bueno, y la inflación por abajo. Este es el grave problema que tiene la Argentina. Autogeneró un problema. Esta es la realidad. Milei se autogeneró un problema, y donde no había un problema. También, bueno, porque los salarios tienen que ver con la caída del poder adquisitivo, por supuesto, que es lo que viene siendo histórico. Por supuesto, entonces todo eso es lo que Milei tiene que afrontar. En algún momento, realidad mata relato, no tengan la menor duda. Nos vamos a una tanda cortita y ya seguimos.